con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. De nuevo nos volvemos a encontrar en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Escrituras y extraemos verdades para los últimos días. Mirando las noticias es preocupante los actos bárbaros cometidos por los humanos. Voy a partir de esta premisa. Hay algunos que nos están escribiendo y comunicándose a nuestras oficinas, quejándose de que estamos hablando de las injusticias que ocurren con los gobiernos y países y que no debemos hacer eso. ¿Y quién va a hablar la verdad si no son los siervos de Jehová, que Dios les pide que se digan las cosas como son? Si te molesta, no fue nuestra intención. Y tú sabes lo que tienes que hacer. Entonces, pasemos a ver los actos bárbaros cometidos por los humanos. El panorama de la barbarie humana es preocupante, estimados. Y veamos ahora algunos de ellos y lo que significa la terminología de lo que estamos estudiando. La historia humana está marcada por actos de violencia y crueldad, guerras y genocidios que revelan el lado más oscuro de nuestra naturaleza. Los actos bárbaros a menudo desenlazan el odio, luchas de poder, rupturas sociales y tienen consecuencias devastadoras. Pero siguen ocurriendo. En tercer lugar, comprender estos acontecimientos es crucial. Por eso la voz de la esperanza lo está presentando. Somos proactivos. Queremos que el mundo sepa que hay una solución y esa solución es Cristo Jesús. En los deseos de nuestro Salvador, de que seamos una raza unida, con buenos propósitos, velando por el bienestar común de la sociedad. Vemos nosotros que debemos luchar por prevenir futuras atrocidades, pero eso no va a pasar, pastor, por eso no hable de ellas. Por favor, en la Segunda Guerra Mundial, estimados, la iglesia en Alemania se puso un oído sordo y no quiso darle al pecado el nombre que corresponde por temor a su vida. Y siguieron las atrocidades. Estimados, hay que defender al que está siendo, yo diría, aplastado, amolado. Hay que decir la verdad, pero con pudor, justicia y con el respaldo de Dios. La naturaleza del barbarismo, veamos estos puntos porque es muy interesante. En primer lugar, la barbarie suele surgir de temores profundos y tensiones sociales y se manifiesta en actos de violencia contra los demás. Lo estamos viendo en la política moderna. Lo estamos viendo en el país de Norteamérica. Estamos viendo el temor a todo lo que no es como ellos. Somos una paria o paría, estimados. Estamos en un rango que no es bien visto. En segundo lugar, refleja una ruptura de los valores morales y la deshumanización de las víctimas, facilitando que se cometan actos horribles. Amigo, este tema te parecerá muy fuerte, pero tienes que ver lo que está aconteciendo alrededor tuyo. ¿Por qué? Este es el comando que Cristo dio. Cuando viereis estas cosas ocurrir, levantaos vuestras cabezas, porque aquí vengo pronto.
Debemos saber lo que está ocurriendo. Y jamás un cristiano y la iglesia debe apoyar estos actos de barbarie. Y no digo apoyar con un dictamen o un decreto, sino apoyarlo no diciendo nada. Tenemos que nosotros hablar de la justicia, pero vivir la justicia con nuestro propio ejemplo. Ahora, ejemplos históricos de actos de barbarie. Hay varios. Por ejemplo, el primero, Caín cuando mata a su hermano por celos y envidia. Los hijos de Jacob cuando mandan a toda una ciudad a circuncidar a los hombres, y cuando ellos estaban en agonía, vinieron los hermanos y los hijos de Jacob y mataron a todos los hombres de la ciudad por el caso de su hermana Dina. Actos de barbarie. David y la muerte planeada de Urías. Fue un acto de barbarie. Manasés, sacrificando a sus propios hijos en el fuego y luego practicando el canibalismo. Actos de barbarie. Herodes, el asesinato de los niños. ¿Qué otra manera lo puedes nombrar o llamar? Acto de barbarie. Nerón mató a su propia madre, a sus primos, sobrinos, a quien sea que se le ponía por delante si no se hacía lo que él quería. Calígula, las cosas horrendas que practicaba, violando a las mujeres de sus generales y oficiales de la corte delante de ellos, y ellos tenían que aplaudir. Genghis Khan, tratando de conquistar todo el mundo, y arrasaba con las naciones. A algunos no les gusta que den nombres porque les ofende. ¿Y qué quieres? ¿Que le pongamos una cobertura a la verdad? ¿Y quieres vivir en un caparazón? Que nadie te moleste, que no te incomode. Ha llegado el tiempo, antes de la venida de Cristo, que se digan las cosas como son. Entonces, veamos ahora el concepto, o veamos los genocidios. Ustedes conocen esta figura. El Holocausto y el genocidio de Ruanda demuestran son dos ejemplos de consecuencias extremas del odio y la intolerancia. Por ejemplo, había iglesias cristianas de diferentes denominaciones, inclusive la nuestra, que habían, mitad de la iglesia eran de una tribu y la otra mitad de otra tribu. Cuando esta tribu quiso eliminar la otra, dentro de la iglesia delataban a la otra tribu y empezaron ellos mismos, combates y machetes, a matar a sus propios hermanos. ¿Sabías tú eso? Entonces, vemos, incluyen la tortura y las masacres de civiles, ponen de relieve la brutalidad que puede producirse durante los conflictos. ¿Cuál era el problema en Ruanda? Se juzgaba que una tribu tenía pómulos más salidos y la otra tribu no. Y fueron inculcadas esas ideas por los colonos que vinieron de Holanda y de otras partes de Europa. ¿Y qué de Hitler? ¿Qué de este individuo? Se dice que él mató más personas que Hitler, dando órdenes para que se haga exterminio de todo lo que fuese una amenaza para él. Vemos nosotros claramente el barbarismo contemporáneo, las dos torres gemelas. El maltrato de personas y el terrorismo reflejan comportamientos bárbaros persistentes en la sociedad. ¿Qué del conflicto en Gaza? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién fue el primero de atacar al territorio judío? Pero después justificar por ese ataque de matar a miles y miles y miles y miles de personas. Todo esto es barbarie. Y tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Ambos lados. Los niños inocentes, los bebitos,
las mujeres que ni querían saber nada de la política persistente. Ahora, lo llevo al libro Hechos de los Apóstoles, página 69. Y mira lo que dice. Todo ultraje, vituperio y crueldad que Satanás pudo inventar e instigar a los corazones humanos se ha dirigido contra los seguidores de Jesús. Y esto se cumplirá de nuevo de un modo notable, porque el corazón carnal está todavía enemistado contra la ley de Dios. El mismo odio que inspiró el grito crucifícale, crucifícale, el mismo odio que condujo a la persecución de los discípulos, obra todavía en los hijos de desobediencia. El mismo espíritu que en la Edad Media condenó a hombres y mujeres a la cárcel, al destierro y a la muerte, que concibió la aguda tortura de la Inquisición, que planeó y ejecutó la matanza de San Bartolomé y los actos de fe de Smithfield, está todavía obrando con maligna energía en los corazones no regenerados. La historia de la verdad ha sido siempre el relato de una lucha entre el bien y el mal. La proclamación del Evangelio se ha realizado siempre en este mundo, haciendo frente a la oposición, los peligros, las pérdidas y el sufrimiento. Me detengo aquí. ¿Te das cuenta? Dice que ese mismo espíritu está en esta sociedad hoy en día esperando florecer, brotar. Lo has visto en elecciones de diferentes países del mundo, que ese espíritu sale un poquito aquí, un poquito allá, y actos de barbarie. Pero llegará un momento que el Espíritu de Dios se va a retirar de la tierra y será global esa actitud. Amigo, pero hay esperanza. Pon tus ojos en Cristo. Pon tu plan, haz tu plan de seguro de vida, vida eterna. Ahora, prepárate. Porque tú ya sabes que esto va a ocurrir, fue predicho. Entonces, la barbarie en la historia. Veamos un ejemplo. Los actos históricos de barbarie a menudo implicaron violencia en gran escala y opresión sistemática, dejando impactos duraderos en la sociedad. Cuando se los ponía en las cámaras de gas, cuando se usaba el auto, el escarabajo, que ustedes ya saben cuál es, y se ponían los tubos para que el monóxido de carbono vaya y mate a esas víctimas. La barbarie moderna, hoy en día, los actos bárbaros pueden ser más insidiosos. A menudo se manifiestan a través del terrorismo y las violaciones de los derechos humanos. Ahora fíjate esto. Raphael Lemkin and the Concept of Genocide, este libro muy interesante, escrito por Douglas Irving, comentó lo siguiente. Este gran pensador polaco: las mayores atrocidades de la historia a menudo las cometen quienes creen que están haciendo el bien. Es cierto eso. Nota que algunas luchas que están ocurriendo en el continente de Norteamérica y en otras partes del mundo es porque creen que están haciendo el bien, en las cosas que están haciendo. Y no tienen a Dios en su noticia, aunque dicen tener a Dios. El concepto no es solo un término legal, sino una necesidad histórica para describir las atrocidades que resultan de la violencia extrema ejercida con impunidad. Raphael Lemkin, jurista polaco, acuñó estas palabras al observar la barbarie de su tiempo. Los nazis en Alemania, el genocidio armenio y otros crímenes de odio y dominación. Antes de la Segunda Guerra Mundial fue terrible. Lemkin ya había identificado un patrón común: la destrucción sistemática de grupos enteros.
causados por motivos políticos, religiosos o raciales, sin tener nombre. Estas atrocidades pasaban desapercibidas como tragedias aisladas. Ahora, en un mundo polarizado, es bueno recordar las palabras de Lemkin. El genocidio no comienza con una acción violenta, comienza con la exclusión, el discurso de odio y la indiferencia. Es una lucha que nos compete a todos. El genocidio no es solo un problema del pasado, sino un desafío constante en el presente. Nuestras palabras, nuestras acciones colectivas, todos tenemos un papel en la construcción de un mundo donde la justicia prevalezca sobre la impunidad. Todos tenemos responsabilidad. Un pensador dijo: reflexionar sobre la historia nos ayuda a comprender las consecuencias de la barbarie y la importancia de promulgar la paz. Era una bella joven que vivió 25 años encerrada por decisión de su madre. Blanche Monnier tenía 26 años de edad cuando Louise, su madre, la sometió al brutal cautiverio. La razón, Blanche quería casarse con un hombre considerado inconveniente para la familia aristocrática y monárquica. 25 años pasaron hasta que una de las empleadas de la casa derivó en un rescate que cautivó a Francia a comienzos del siglo XX. Los policías cruzaron el jardín y golpearon la puerta. El mayordomo Marcel intentó desanimarlos, pero no lo logró. Los uniformados venían dispuestos a aclarar la denuncia anónima que aseguraba que en esa casa había una mujer mayor de edad secuestrada. Las autoridades entraron a la mansión. Las habitaciones de la planta baja y la superior estaban en perfectas condiciones. De repente se toparon con una puerta que conducía a una buhardilla. Estaba cerrada a cal y canto, con una gruesa cadena y un candado. Exigieron abrirla, y al mover la vieja puerta de madera, un hedor nauseabundo inundó el ambiente. En completa oscuridad, al fondo del desván y sobre un colchón apestoso, distinguieron la sombra de una persona esquelética. Rasgaron la lona que tapaba las ventanas. El sol iluminó la inmundicia. Las ratas y cucarachas corrieron a refugiarse. Los policías observaron que la figura sobre la cama era una mujer. No llevaba puesta su ropa, su pelo oscuro caía hasta sus tobillos. Tenía uñas como garras. Estaba rodeada de restos de comida, orín, gusanos, insectos y de sus propias heces. Enseguida, por la luz, ella cerró los ojos y gritó, al mismo tiempo que intentaba esconder su cuerpo bajo la manta. Blanche sufrió el maltrato de sus padres, quienes la encerraron en la buhardilla de la casa, resultando en un brutal cautiverio de 25 años funestos. Aquí pueden ver ustedes la foto de Blanche. Era preciosa, una muñeca de mujer, pero la barbarie humana. Aquí pueden ver después de 25 años de cautiverio cómo terminó, de qué manera fue hallada, estimados, deformada, mal de la cabeza. Fue algo terrible. Esta era su madre, de la aristocracia de Francia. Esto es lo que esa mujer le hizo a su propia hija. Aquí ustedes pueden ver el periódico y dice la reclusa de Poitiers: estimados,
Pueden ver ustedes lo que aconteció. Los policías contaron a la prensa. La mujer parecía sufrir una malnutrición extrema. Estaba tirada completamente desnuda sobre un colchón podrido. La rodeaba una costra de excrementos, trozos de carne, verdura y pan podrido. Había insectos corriendo por la cama de la señorita Monnier. El aire de la habitación era tan irrespirable que nos resultó imposible seguir investigando. Louise Monnier confesó que, preocupados de que su hija se relacionara con un hombre fracasado que ensuciaría el honor de la familia, entonces decidieron encerrarla. Las fotos del hallazgo de Blanche fueron publicadas por el periódico La Ilustración del 11 de junio de 1902. Blanche fue trasladada al hospital psiquiátrico de Rouen. Pasó a otro tipo de encierro. Pero ahora, limpia y bien alimentada, pero su mente nunca volvió a la normalidad. Su tristísima vida terminó de apagarse el 13 de octubre de 1913. Tenía 64 años. ¿Te das cuenta, mi amigo? ¿Te das cuenta la barbarie humana? Esa era gente de la aristocracia, gente que iba a la iglesia, gente que creía, tenía su propio credo. Estimados, cuando quitamos los ojos de Cristo, el dador de la vida, el que muestra lo bueno y lo malo, cuando quitamos los ojos del autor de la salvación, el ser humano está dispuesto a hacer cualquier barbarie. Ahora te quiero llevar a la pantalla. Y aquí puedes ver un libro de este autor. Este libro se encuentra esta parte escrita de la historia de esta chica. Blanche Monnier, cautiva, maltratada y escondida de la sociedad por su familia, no tuvo la oportunidad de la felicidad, pero al menos podemos decir que no fue olvidada. En 1930 su historia fue plasmada por la pluma del escritor André Gide, quien recibió en 1947 el Premio Nobel de Literatura. Estimados, él escribió ese libro y que ustedes pueden ver aquí. Ese famoso escritor que ganó el Premio Nobel, él contó la historia de esta pobre señorita. Ahora la pregunta es, ¿no es cierto? Aquí llegamos a lo difícil. ¿Dónde estaba Dios cuando Blanche sufría? Cuando los grandes dictadores del siglo pasado provocaron la muerte de millones de personas inocentes, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando Stalin purgó a 9 millones por medio de hambrunas arbitrarias, cuotas de muerte entre 1920 y 1930? Y cuando Hitler aprobó el exterminio de 11 millones de inocentes, hombres, mujeres y niños, más de la mitad de ellos judíos, ¿dónde estaba Dios? ¿Qué decir de la eliminación despiadada de 70, 80 millones de personas durante el gobierno de un país asiático donde se mató deliberadamente para hacer una purga en dicho país? ¿Le importó eso a Dios? Esas son las preguntas que nos hacemos. La violencia y el barbarismo no tienen su origen en Dios, sino en el peor enemigo de Dios y del hombre, el diablo. Primera de Juan 5:19 lo explica y dice que el mundo entero yace en el poder del inicuo del diablo. Esto explica por qué hay tanta gente o que le fascina la violencia y el crimen y la matanza. Si deseamos tener la aprobación de Dios, debemos aprender a odiar la violencia y los actos bárbaros.
¿Es eso posible? Si lo es, tú lo vas a reconocer. Pero yo te lo digo, sí lo es. Pero solo lograremos con la ayuda de Cristo en nuestro corazón. Ahora, Salmos 11, versículo 5 dice: Jehová aborrece al malo y al que ama la violencia. ¿Te gusta ver la violencia? ¿Te gustan los programas de violencia? ¿Te gusta ver cuando un político, alguien se para y habla de violencia e incita a la violencia? Amigo, tú eres embajador de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo para amar. Hay poder para vencer las inclinaciones hacia el mal, la violencia. Aférrate de Cristo. Cristo será el punto de referencia. Será la brújula en tu vida, pero tienes que recibirlo como Salvador personal y no permitir que estas cosas vuelvan a ocurrir. Fíjate cómo termina. Salmos 29:11, Jehová dará fortaleza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Hoy vimos actos bárbaros cometidos por los humanos, pero hay solución. La solución es Cristo. ¿Has tenido una relación con Cristo últimamente? Oremos. Padre, nos encomendamos en tus manos. Que tu Hijo amado tome control de nuestros designios. Úngenos con tu Santo Espíritu y que podamos decir: mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te invitamos a que sintonices nuestro canal y veas la lección de la escuela sabática. Que Dios te bendiga ricamente. La voz de la